Hola Reina, un gusto tenerte por acá. Todos sabemos que eres, yo creo que una de las mejores analistas internacionales que hay en México. Lógicamente eres miembro del International Women Federation, IWF, en el capítulo México de Comexi, y además eres conductora del canal del Congreso. Estás envuelta en todo lo que sucede en la política en México día a día. Y dentro de eso, yo no sé por qué, pero se te ocurre sacar un libro, ¿sí? AMLO y el mundo, ¿por qué la tercera fue la vencida? Digo, yo sé que todos canalizamos y decimos, ay, qué fácil, es sencillo decirlo. La tercera fue la vencida porque todos estábamos hartos de gobiernos anteriores y esa es como que la solución simplista. Pero atrás de esto hay N cantidad de tejamanejes y cosas que dieron un cambio histórico. Digo histórico porque más la votación fue abrumadora en todos. ¿Qué nos puedes decir de por qué la tercera fue la vencida y no fue nada más por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Gracias, Isaac, a ti, a Diario Judío, de verdad, agradezco esta invitación. Pues mira, este libro tiene una hipótesis central. Hay un tsunami político en México desde el 1 de julio del 2018, cuando se da la votación, y después cuando llega López Obrador, 6 meses después, a la presidencia de México, pero llega con una propuesta de gobierno de izquierda, algo prácticamente novedoso para el ciclo político y electoral histórico en el país. Ahora, a primera vista, uno puede creer que, bueno, efectivamente, López Obrador se presenta en el 2006, en el 2012, no gana estas dos citas electorales y finalmente gana con el 53% del voto y 30 o 32 millones de votos en el 2018. A primera vista, ¿qué podemos ver? Bueno, pues hubo desgobierno de Enrique Peña Nieto, hubo un sangrado social, hubo una corrupción endémica, hubo disfunciones de sus propuestas de gobierno, es decir, todos los temas de la inseguridad, del hastio y de la desesperanza social. Todo eso es correcto. Efectivamente, el cambio político en México con López Obrador llega precisamente por factores internos. Sin embargo, hay que rascarle porque sería una propuesta muy simplista, yo diría excesivamente simplista, decir que López Obrador simplemente llega por los factores nacionales. Lo que Claro. explica el libro es, hay toda una camada de factores internacionales que ayudan o coadyuvan a la llegada de López Obrador al poder y al cambio del ciclo histórico en México. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que debemos de dejar de entender la realidad mexicana en círculos concéntricos, pero aislados y desconectados, para darle cabida a las correlaciones, a los empalmes y a las interdependencias. Realmente hay una tonalidad de grises y cuando hablamos de política hay que darle realce a la tonalidad de grises que terminan de darnos una explicación distinta. Entonces yo te diría que el objetivo del libro y el propósito es que México no puede escapar a las correas de transmisión globales y no somos un país libre de dictados o de influencias externas. Inclusive lo estamos viendo más evidentemente que nunca con el shock sanitario del COVID-19. Claro. Oye, pero por ahí decimos y todo el mundo que primero México y se nos olvidó un poquito la política internacional, o sea, por lo menos en esta sección, pero ¿qué pasó en el mundo para que también se diera el caso de López Obrador? Digo, sabemos Trump, todo, pero ¿qué se ha dado en el Claro, mundo? Porque también es un riesgo en muchos países este tipo de gobiernos de algunos lados, ¿no? claro. Mira, te platico, López Obrador entra dentro de una camada de liderazgos que están en contra del statu quo, del orden establecido. Es decir, viene una revuelta antisistema. ¿Y cuál es la propuesta de López Obrador? ¿Cuál es su mensaje todopoderoso para mutar el cambio del ciclo político en el país? Es decir, romper el statu quo utilizando un nacionalismo antiélite en aras de cambiar el megasistema. Ese es el propósito. Ahora, por supuesto que la génesis de este cambio es por los factores internos, como ya dije, es el motivante, es la gasolina, es la razón de ser, pero no podemos dejar de ver qué pasó en el mundo. Entonces, este libro me impone una doble tarea, estar buscando, o sea, hacer un análisis internacional de cuáles son los modificadores del statu quo
o de los marcadores internacionales que permiten el giro del ciclo político. Entonces, si tú ves el libro, bueno, pues tiene 12 capítulos y vamos detallando cada uno qué pasó. Y voy a compartir pantalla Sí, porque por creo que favor, con platícanos un esta poquito. pantalla lo van a entender mucho mejor todas las personas, Isaac, que lo siguen. Mira, sí, aquí, ok. Aquí tengo esta pantalla. Ay, dame un segundito, quiero hacerla más grande. Arriba. No, En presentación, perdón. si lo pones como presentación, con diapositivas, te lo va a poner. Ay, perdón. Bueno, no estoy pudiendo. Espérame. Listo, ahí tenemos en grande. Sí, ahí tienes en grande. Creo que esta lámina es muy importante porque la pregunta es, ¿se puede entender el arribo de López Obrador? Pero digo, de manera nacional, o también hay disruptores internacionales, hay modificadores del statu quo a nivel internacional. Yo, Rina Musali, no puedo entender la llegada de López Obrador sin la robotización y automatización que forman parte de la cuarta revolución industrial. Es decir, una nueva camada de disruptores tecnológicos que generan impactos, por ejemplo, en el trabajo. ¿Qué quiere decir la robotización y la automatización? Quiere decir que las máquinas inteligentes están reemplazando el trabajo humano y por lo tanto los hombres o la mano de obra de los seres humanos se puede convertir en irrelevante. Y esto genera un desplazamiento de la clase obrera y esto hace que pierdan estatus y que también pierdan identidad. Y este enojo, de alguna manera, pues también lo podemos tocar y palpar en el ambiente político. Esa es una, pero esto viene de afuera, viene como un shock externo. Luego tengo la crisis financiera global del 2008, que es fundamental entenderla, porque ahí López Obrador utiliza una narrativa de desglobalización, es decir, Es lo que una te iba a crisis decir. Perdón, es lo que te iba a decir. O sea, me estás dando factores externos todo, cuando el propio Andrés Manuel López Obrador habla de no tener esa influencia externa o no depender de factores externos. Y aquí vemos una infinidad de cosas, hasta la guerra en Siria, que dices, a sí. ver, habla que no podemos, que vivimos externos, pero ¿qué sucede con todo esto, no? Sí, efectivamente, López Obrador no tiene un proyecto internacional, es decir, tenemos una política exterior, digo, muy activa en manos de Marcelo Ebrard, es una persona, el canciller, que entiende muy bien los temas internacionales, él estudió relaciones internacionales en el Colegio de México, pero tenemos un presidente que no tiene vocación internacionalista, un presidente que es nativista, más ombliguero y parroquial. Pero bueno, fíjate nada más yo digo que la misma 4T y el presidente no están conscientes de que el mundo les abre la avenida del cambio. Es decir, ellos capitalizan el cambio por factores eminentemente internos, pero afuera hay una serie de situaciones que permiten que se abra la avenida del cambio. Te decía la crisis financiera global, es decir, este sentimiento anti-statu quo, este sentimiento contra una globalización asimétrica y dispar, una brecha desigualadora, que todo esto desnuda la crisis financiera global, las disfunciones del mercado. Y eso López Obrador lo capitaliza electoralmente con un discurso y una narrativa en contra de la globalización. Y entonces, ¿qué hace? Propone un proyecto político nacionalista, soberanista, incluso nativista. Claro. Tenemos un credo antiglobalización en el mundo, es decir, hay un sentimiento antiglobalizador en el mundo que es muy importante entenderlo. La guerra en Siria, bueno, ¿tiene que ver o no la guerra en Siria en la llegada de López Obrador? Pues a primera vista no, pero si yo le rasco, veo que de alguna manera hay varios empates ahí, porque la guerra en Siria me genera un éxodo de personas que hace prácticamente romper las barreras geográficas de el mundo europeo. Es decir, tenemos una disrupción de la geografía europea con fronteras, es decir, eh, todas estas fronteras que son porosas, Claro. llegan gobiernos de derecha nacionalistas que dicen no.
ya basta, vamos a cerrar las fronteras y nos vamos a ir al tema de las soberanías. Y también llega ahí el Brexit, o sea, el Brexit lo tenemos que entender desde un canon soberanista y nativista para que esta globalización o supranacionalidad europea no tome decisiones sobre los gobiernos soberanos, sino simplemente hay que cerrar fronteras, hay que enaltecer el espíritu nacionalista y soberanista, porque tenemos que cerrarnos ante la amenaza de varios países de la primavera árabe, del mundo árabe, que de alguna manera irrumpen en la escena europea y entonces viene la venia nacionalista y también la revuelta blanca anglosajona con Trump. Es decir, yo no puedo entender, Isaac, López Obrador sin la revuelta blanca anglosajona en Estados Unidos, que en el 2016 tuvo lugar con la llegada de Trump. Es decir, es algo muy importante. También la factura, el liberal y el asedio multilateralista, es decir, la llegada de AMLO se inscribe en un choque de fuerzas a nivel internacional. Hay un choque de fuerzas, sistema, antisistema, choques de fuerzas entre fuerzas Claro. nacionalistas e internacionalistas y también entre agraviados y personas, es decir, entre élites y antiélites. Oye, me llaman la atención aquí, bueno, una cosa, las fake news y la revolución de las comunicaciones. Hoy vivimos en un mundo totalmente, ahora sí, repitiendo, revolucionado por el Internet, por las noticias y todo esto, ¿sí? Y es uno de los puntos que utilizó AMLO y que hoy se tratan de utilizar también en su contra y en su favor, ¿no? ¿Qué tan importante fueron todas las fake news y todo esto para que AMLO llegue al poder hoy en día en México, ¿no? Bueno, López Obrador ha hablado de las benditas redes sociales. Las ha sabido acreditar política y electoralmente con un muy buen ejército virtual. Y esto tampoco es privativo de él. O sea, lo que quiero decir es que no es exclusivo de él. Esto se utiliza en la forma de hacer política en el siglo XXI. Ningún candidato puede llegar al poder si no utiliza las nuevas tecnologías de la comunicación y en general las tecnologías de la información. Ahora, la manera de cómo consumimos información, Isaac, está relacionada directamente de cómo se impacta una elección y esto puede impactar también en las democracias. Entonces, es muy importante entender que López Obrador de alguna manera utiliza una campaña basada, por ejemplo, en los perfiles psicográficos, en el microtargeting, es decir, campañas electorales especializadas para posicionar sus mensajes en redes sociales y también tener una modelación en las opiniones públicas. Y eso es interesantísimo porque tiene una consecuencia directa en la forma de hacer campañas, en la forma de transmitir mensajes y en la forma de cómo llegar a los votantes. Entonces, creo que esto es muy importante. Pero bueno, también te quiero comentar que la verdad es que te doy, por ejemplo, otro ejemplo de cómo podemos decir que, o sea, las interrelaciones entre el binomio, yo le llamo este binomio indisoluble entre lo interno y lo externo. Porque, por ejemplo, eh, México realmente entra dentro de una camada de liderazgos, o sea, López Obrador, en contra del sistema. Ahora, los mexicanos fuimos portadores de un sentimiento de enojo y de rabia por todo el cochinero, ahora sí, en palabras de López Obrador, que dejó Enrique Peña Nieto. Pero entonces los mexicanos entramos a formar parte de los agraviados de México, pero no nada más de los agraviados de México, de los agraviados del mundo, porque o sea, no somos ciudadanos mexicanos, también somos del mundo. Por Claro. lo tanto, ¿por qué a los agraviados del mundo? Por la proliferación del capitalismo salvaje, las disfunciones del mercado, por una globalización asimétrica, dispar y ampliamente desigualadora, y por una automatización y una robotización que vienen de la cuarta revolución industrial, que nos han obligado a perder trabajo, a hacer irrelevante el trabajo de la clase obrera, digo, en generar un planto, y eso, por supuesto, nos incursiona en el terreno de los agraviados internacionales. Entonces, este es otro tema de cómo es que se entrelaza Claro. la llegada de un nuevo ciclo político histórico en México.
Oye, hay dos preguntas muy importantes que me surgen en esto. Uno, muchos dirán, bueno, ya llegó López Obrador, ya llegó AMLO, ya ganó, qué bueno, ¿para qué demonios quiero estudiar y ver y tener un análisis de cómo llegó? Ya llegó, ya está ahí, ya viene el futuro. Y en ese, o sea, esa es la primera, para que nos digas Sí. rápidamente, ya sé que es tu libro, todo esto, ya nos lo platicaste un poquito, pero muchos dirán, ¿para qué? Bueno, ya pasó, ya Sí. sabemos. A ver, es una muy buena pregunta. A ver, la verdad, a ver, Isaac, vamos a tener 6 años de López Obrador Sí. y tenemos una 4T que se muestra hegemónica, poderosa, con una enorme concentración del poder, un presidente que va a hacer una revocación del mandato en el 2022, tenemos unas elecciones en el 2021. Es decir, si nosotros queremos quedarnos en un análisis superficial del día a día, pues entonces no hay que leer el libro. Pero si queremos entender la génesis, entender quién nos está gobernando, cuál es el mapa conceptual del presidente, qué trae en la cabeza, cuáles son sus ideas originarias, cuál es su perfil y su trayectoria política y cómo construye una narrativa y una explicación a su propuesta de gobierno, entonces hay que leer el libro sobre todo para entender eso, para conectar con el presidente, porque si no nos quedamos en muchas superficialidades, en el día a día, en la vida cotidiana, y no entendemos al personaje. Este libro es una invitación a entender al personaje, y un personaje que no nada más su propuesta de gobierno es privativa de él o es original de él, sino está cruzada con los modificadores del statu quo en el mundo. Y no podemos entender a López Obrador sin el Brexit, sin la de Donald Trump, sin la globalización asimétrica y dispar, sin la revolución tecnológica, sin el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y sin este sentimiento antiélite en el mundo, anti-establishment, que ha existido y que, en todo el tiempo. O sea, López Obrador, Isaac, llega al poder cuando hay 27 líderes populistas en el mundo. En el 2006 había 16 líderes populistas. En el 2012, cuando se presenta en la segunda ocasión, hay 23. En la tercera ocasión que gana la presidencia en México y que muta el ciclo histórico, hay 27. Esto fue en el 2018. Ya estoy contando en estos 27 que llega Donald Trump, pero hay que añadir y sumar a los nuevos populismos. Por ejemplo, el caso de Jair Bolsonaro en Brasil, de Nayib Bukele en El Salvador, de Volodymyr Zelensky en Ucrania, de Boris Johnson en Reino Unido cuando ganan en elecciones precipitadas la mayoría conservadora, y etcétera, etcétera. Inclusive Narendra Modi de la India. Oye, en eso entra un punto, digo, brincando en esto, primero una pregunta muy rápida, porque eso, dices, la influencia de otros gobiernos, en el sentido, no influencia directa, sino en la influencia en ideologías en todo esto, y algo que siempre se ha manejado dentro de México, en estos últimos años en México, es Venezuela, ¿sí? Si la teoría de México como es y las teorías del presidente tienen que ver con Venezuela o con otros países, uno eso, y la parte evangélica también, es impresionante cómo ha ido o sea, estos gobiernos, con todo y todo que en México un partido evangelista no alcanzó el registro nuevamente, o sea, cosas curiosas que se dan, ¿no? Pues puedes comentar un poquito, primero, Venezuela, ¿podemos llegar a ser Venezuela, como dirían, o es parte de las políticas de López Obrador? ¿Y qué pasa con el mundo en este sentido, ¿no? Que es populismo, pero también religioso de alguna manera. Claro. A ver, voy a tratar de voltear la jerarquía de las preguntas. Empiezo con América Latina y termino con Venezuela. Y lo cruzo con López Obrador. ¿Qué pasa con América Latina? Primero, hay una tendencia súper poderosa a utilizar el voto evangélico. Y esto no es privativo de López Obrador. Vuelvo nuevamente. López Obrador utiliza el voto del partido del Encuentro Social, el PES, para hacer una alianza política en aras de ganar votos. Más allá de si está de acuerdo o no, no importa. Cuando hay un líder político con la saga que tiene López Obrador y otros populismos en el mundo, ellos necesitan conseguir votos, necesitan utilizar la democracia para llegar al poder y después en el ejercicio del poder demeritan la democracia. Perfecto. Ahora, eso es en un principio. Entonces,
¿Qué pasa con América Latina? Otra vez los cruces de López Obrador con el mundo. Inclusive no está consciente de eso. Guatemala, Jimmy Morales ganó gracias al voto evangélico. Jair Bolsonaro en Brasil utilizó el voto evangélico, es decir, toda esta conglomeración de diferentes iglesias que apoyan una serie de principios que tienen un correlato político. Por ejemplo, el antiaborto tiene un correlato político. Lo tiene Donald Trump, por supuesto. O sea, Donald Trump también ha utilizado el voto evangélico. Claro. Oye, ¿No? Y lo presidentes de vimos. otros presidentes y primeros ministros de otros lados del mundo lo usan hoy en día para conseguir. Claro, o sea, Colombia también es un caso muy emblemático. Entonces, son líderes que de alguna manera utilizan el voto evangélico, pero lo interesante del libro es que te detalla exactamente cómo llega el voto evangélico, porque eso sí lo tocamos en el libro, y Exacto. cómo no es algo exclusivo de López Obrador, es una tendencia de la política latinoamericana y de la política internacional, y López Obrador no se puede desdeñar de esa política internacional, que esa es la principal hipótesis. Ahora, sobre el tema de Venezuela, hay una afinidad en términos de ideología, efectivamente, o sea, son gobiernos de izquierda, de alguna manera, pero también tenemos que cuidar, porque hay muchos tipos de izquierda, ¿no? Las hay izquierdas centristas más cargadas a la izquierda radical, y digo, hay como todo un péndulo que de alguna manera genera claros oscuros. Ahora, México no es Venezuela por una serie de características inherentes. Por ejemplo, nuestra economía está, por ejemplo, basada un poco en el petróleo, pero sobre todo en la industria manufacturera, que fue el gran sector estrella del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Que digo, ahora vemos que hay un cambio en las reglas de origen que son muchísimo más estrictas, y tenemos a un sector automotriz que tiene que enfrentar pues el dictado del TEMEC. Entonces, tenemos una economía que tiene diferentes nodos económicos. No solamente dependemos del petróleo, a diferencia de Venezuela, que casi más del Bueno, 95% de sus exportaciones son petroleras. No, Isaac, pero es decir, no hay que verlo de manera simplista, porque cuando decimos que el presidente de Venezuela, bueno, se apodera de toda el consorcio petrolero en Venezuela, pues claro, porque eso lo utiliza con jiribilla política para concentrar más el poder. Aquí en México no se puede concentrar el poder porque el presidente lo diga. O sea, el petróleo cada vez está más en desuso en la política internacional, y López Obrador lo sabe. Sin embargo, va en reversión, al igual que Donald Trump. No apoyan las energías limpias y renovables y quieren hacer del petróleo un elemento constitutivo de su poder, cuando esto de alguna manera ya ha decaído en el mundo. O claro. sea, la propuesta de Biden es cambio climático, es descarbonización de las economías Claro. a contrapelo de lo que dice Trump. Entonces, de alguna manera, digo, regresando un poco a la pregunta, México tiene una economía mucho más diversificada. Tenemos 12 tratados de libre comercio con más de 45 países. No es la misma arquitectura económica que de Venezuela en ningún sentido. Entonces, esto creo que es importante. Y por otro lado, también entender que los proyectos políticos nunca pueden ser iguales. Digo, la historia nunca se repite de la misma manera, siempre hay libretos distintos. Hay que estar atentos. Sin embargo, lo más triste, yo creo que de todo esto, es que México, al igual que cualquier otro país del mundo, sí se merecía un cambio, por supuesto. Digo, yo he sido una crítica del gobierno de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, la desesperanza es que no tenemos propuestas políticas. México se merece una izquierda vanguardista. México se merece una izquierda al estilo la socialdemocracia europea. Y al revés, lo que estamos teniendo es una izquierda tribalista, de tribus, una izquierda muy fragmentada, una izquierda de diferentes bandos. Digo, veamos lo que pasó en el PRD. O Claro. sea, realmente ha sido una izquierda muy descompuesta, y eso es prácticamente lo que estamos viendo. O sea, yo creo que los mexicanos nos merecíamos una izquierda pues muchísimo más moderna, mucho más adelantada, y que realmente no nada más proponga cosas, sino nos diga cómo va a generar el cambio político, porque lo muy interesante de López Obrador, y hay que reconocerlo, es su propuesta política, que es
romper el statu quo, es decir, el bipartidismo, por supuesto, el bien del PRI. Entonces, romper con el sistema romper con el sistema, con el statu quo, bajo el nacionalismo antiélite en aras de cambiar el macrosistema. Oye, me encanta, podríamos estar platicando más de todo lo que viene o sea, de todo lo que es estos planes de López Obrador, si nada más propone y ha cumplido o no ha cumplido, cómo lo ves desde el Congreso, pero antes de todo esto, y como estamos hablando del libro, además de, que es muy interesante porque nos enseña por qué la tercera fue la vencida con AMLO, realmente eso es lo que hay que entender, pero siempre hemos... Pero fue por el mundo, o sea, exacto. La tercera fue la vencida por el mundo, es algo no visible y el libro lo que hace es visibilizar, desnudar por qué el mundo sí tuvo injerencia en el choque electoral en el 2018. Eso es, y ahí va mi última pregunta, porque sé que tienes 10,000 ocupaciones más y te agradezco que nos hayas dado este tiempito, la verdad es bien interesante y te vamos a comprometer a que estés más con nosotros en otras ocasiones, y más cuando vengan las elecciones en Estados Unidos, bueno, ya vienen, y más con el 21, etcétera. Pero ahí vean la pregunta, no es la primera vez que hay un cambio en el gobierno en México a causa de factores externos, a causa de la comunicación, a causa del descontento. Fox fue un caso muy similar en ese sentido también, porque la gente quería un cambio radical. Y después vino otra vez el regreso del PRI, porque también la gente estaba cansada. Hoy en día en la política y en el mundo, es muy raro encontrar a alguien que esté contento con su gobierno porque todos queremos más. Pero además, es muy fácil difundir el mensaje de no estamos en contra, vayamos en contra o vamos, no estamos a gusto y todo. Es muy fácil por las redes sociales, por internet. Hoy se oye más, entonces el descontento va creciendo. El libro nos puede dar una orientación, o tú cómo ves qué puede suceder en México con estos datos para 2021 y lógico, bueno, hablamos de 2022 pero no va a suceder nada, bueno, a menos que tú me digas lo contrario, pero 2021 y próximamente 2024, porque aunque se oye lejano, los hilos de la política se empiezan a mover ya para el 21 y para el 24 hoy en día. Sí. A ver, te contesto de la siguiente manera. Tenemos que entender el ADN del proyecto del presidente López Obrador y de la 4T, sobre todo del presidente, y esto me va a permitir llegar a tu pregunta. López Obrador empatiza con el pasado. Eso es muy importante. Tenemos una nostalgia por el pasado, un idealismo por el pasado. Pero muy pasado. Muy pasado, digo. Estamos hablando de los 60, 70 en épocas del milagro mexicano, cuando teníamos un crecimiento económico del 6%, sí, que es algo que después del shock sanitario jamás vamos a conseguir. Estamos viviendo la peor crisis sanitaria de los últimos 100 años, la peor recesión global desde 1929, y eso lo dice el Fondo Monetario Internacional. Entonces, estamos viviendo momentos muy oscuros en el mundo. ¿En qué momento llega López Obrador? Cuando realmente su propuesta es regresar al pasado, pero esta propuesta de regresar al pasado no es exclusiva de él. Lo tenemos con Erdogan en Turquía, con Rusia de Vladimir Putin, lo tenemos con Jair Bolsonaro en Brasil y lo tenemos también con el Make America Great Again de Exacto, con Trump. Es decir, regresar a la época de las glorias. Y esto, o sea, dignificar los imperios, o sea, es el mismo... El ayatollah, la República Islámica de Irán, es como regresar al imperio persa. Los turcos, regresar al imperio otomano con un Recep Tayyip Erdogan que busca alargar su estancia en el poder. Un Vladimir Putin, Isaac, que el pasado 1 de julio se realizó durante 5 días un referéndum, una consulta pública, en donde Vladimir Putin va a estar en la boleta electoral en el 2024 y en el 2030, algo que no permitía la Constitución rusa y que fue votada con otras 200 enmiendas, que fue votada por los rusos. Entonces, estamos en el momento de la política internacional, que se me hace muy interesante matizarlo, de los hombres fuertes. O sea, tenemos liderazgos muy fuertes, pero que son autoritarios y que tienen una deriva antidemocrática. Jair Bolsonaro, la propuesta de regresar a la época de los militares. Claro. O sea, si vemos nosotros las declaraciones políticas de Jair Bolsonaro, son terribles en términos muy negativos, como habla de las mujeres, por ejemplo, claro, de denostar a la mujer. Entonces, bueno, ¿qué estamos viendo en la política internacional? Eso invita
el libro, a que entendamos el mundo y a que lo crucemos con México. O sea, tiene una doble labor el libro, hablar de lo internacional y cruzar con la realidad mexicana. Claro. Ahora, ¿qué podemos esperar? Bueno, pues tenemos elecciones en el 2021, en junio. Lo primero que diría que es fundamental ir a votar por la opción política que cada quien quiera y con la que cada vez se acomode, pero tenemos que tener un empoderamiento cívico, tenemos que tener una educación cívica de salir a votar y que cada quien diga, por supuesto, el voto es secreto, pero esta acción política de salir a votar, que es una acción ciudadana, es muy relevante y tenemos que invitar al voto en un primer momento. Ahora, tenemos una elección en donde se disputan 15 gubernaturas, la totalidad de la Cámara de Diputados, y bueno, pues va a ser bastante reñida. Lo que yo estoy viendo, Isaac, es un verdadero hastio y un verdadero hartazgo político con los partidos políticos y con la política y los políticos de siempre. Y esto es importante, sí llegó López Obrador, cambia, le da frescura al ambiente político, pero la gente está muy desencantada porque pues tenemos que antes de la pandemia un crecimiento del 0%, con la pandemia Me tenemos encantó, un crecimiento del 0%, o sea. Bueno, exacto, o sea, 0%. Tenemos ya con la pandemia un decrecimiento de 2 dígitos prácticamente, y bueno, pues una gestión, realmente muy ineficaz para la pandemia. Reaccionamos muy tarde. Otra vez, López Obrador entra en este shock sanitario del lado de minimizar, desdeñar la pandemia, marginalizarla, y finalmente cuando la asume, bueno, pues ya es un poco tarde. Si es que la ha asumido en este sentido, pero si bueno. Es que la ha asumido. Ese Claro. es otro boleto. Pero, no me dijiste, uno es que hay que salir a votar, pero se pueden esperar a cómo son las tendencias en el país. Cambios, que la gente cambie, que la gente siga, porque es muy curioso, o sea, con todo y todo, el factor de gente que quiere al presidente sigue siendo un número muy alto. Sí. Entonces, tu historia y lo que has analizado internacionalmente puede influir, porque además están dando cambios con un Trump, ¿sí?, que empezó con una política además de Make America Great, y además somos todopoderosos y somos los amos del mundo y somos super fuertes, nominado para un premio Nobel de la Paz. Cuando dices, a ver, era el primero que dijo, a base de la fuerza voy a lograrlo, y ahora a base de la fuerza está queriendo a lo mejor tener un premio Nobel de la Paz. O sea, con todas esas tendencias que se están dando, ¿qué podemos esperar en México 2021, 2024? Y lógico, lo que se está dando en estos días en el país. Sí, a ver, lo que pase electoralmente en México, o sea, 2021 y 2024, realmente es un proceso eminentemente nacional. Sí. Puede haber ambiente político internacional que permee el estado de ánimo mexicano, claro, pero la verdad es que la razón de ser del voto es a causa de factores internos y nacionales. Entonces ahí, bueno, pues hay que ver qué pasa en el mundo en el 2024, si hay un gran disruptor que de alguna manera pueda cambiar el estado de ánimo. Ahora, fíjate qué interesante, ahorita tenemos el gran disruptor del statu quo, que es el COVID-19, claro, que es algo de fuera que vino a México y que se convirtió en una pandemia en todos los países del mundo. Entonces, ¿cómo lo internacional vuelve a afectar lo nacional? Y aquí la pregunta es si puede el COVID-19 como shock externo cambiar las preferencias electorales. ¿Qué nos dice el mundo? Bueno, el mundo nos dice que, por ejemplo, Angela Merkel era una pato cojo, o sea, un lame dog, en el sentido de que ya sale de tantos gobiernos de Alemania en el 2021, hay elecciones en Alemania y ya dijo Angela Merkel, la canciller, que no va a seguir adelante. Entonces, Angela Merkel se deterioró un poco en la escena política internacional porque ya no era tan importante, ya realmente se piensa en la sucesión en Alemania. Sin embargo, el shock sanitario del COVID-19 y su buena gestión la recomponen en la escena internacional, la vuelven a revalorar y entonces sube su popularidad. Tenemos también el caso de varias mujeres, que seguramente la gente que te acompaña ha oído, Tsai Ing-wen en Taiwán, tenemos el tema de Finlandia, de Noruega, de los países del norte. Entonces, ¿qué hace el COVID-19? Refuerza proyectos políticos.
si es que utilizaste a la ciencia de tu lado, a los datos, a la evidencia. Es decir, el shock sanitario, si tú utilizas realmente esta camada de conocimiento científico y puedes enfrentar bien el shock sanitario, los proyectos políticos se refuerzan. ¿Qué nos dice la elección con el 21? Pues tenemos un shock sanitario, que es la parte internacional. Esto ha presionado la caída en la popularidad de López Obrador, pero tenemos que ver si esto se va a reflejar en las urnas. Ahora, todavía estamos muy lejos de la elección, falta prácticamente 10 meses. Esto en 10 meses cambia, entonces no puedo yo hablarte, pues no tengo yo la varita mágica. Falta mucho para la elección del 2021. Si fuera la elección de manera más rápida, entonces el shock sanitario sí puede tener un ligue mucho más directo en el resultado electoral. Entonces, ahora faltan 10 meses. Por eso vemos que López Obrador y la 4T, digo, de alguna manera utiliza todo el escándalo de los videoescándalos de Lozoya para alargarlo en aras de que pueda acercarse al 2021 y la gente pueda votar por mayoría en la Cámara de Diputados, mayoría por parte de Morena. Entonces, bueno, pues la moneda sigue al aire. Los shocks sanitarios sí de alguna manera pueden influenciar la elección. En este caso es el COVID-19, pero nos quedamos lejos porque falta mucho para la elección. Oye, Reina, podríamos seguir, pero sé que te tienes que ir. Te preguntaría también, en otra ocasión, porque lo vamos a dejar, ¿qué pasa con las mujeres y el gobierno en México? Si México está realmente preparado o quiere tener mayores puestos de gobierno con mujeres. Digo, es una cosa, hoy acabaste de hablar de varias mujeres en el resto del mundo que han tenido mucha influencia. Ni Estados Unidos lo ha tenido, ya tuvo una persona de color, pero una mujer todavía pero México todavía se ve a lo mejor hasta más distante. Muy lejano, claro. O sea, exactamente, pero ya hay algunas mujeres, pero esa parte del poder como que sigue siendo masculino, pero ya hablaremos de eso. Además, tú parte de la Woman Federation, pues tienes mucho más que saber de todo esto. Y dime algo, nada más, ahora sí para terminar, ¿dónde encuentran tu libro, AMLO y el mundo? ¿Por qué la tercera fue la vencida? Y nada más te lo dejo ahí como puntito, a ver si nos quieres decir, siendo tú parte del canal del Congreso, estando envuelta en política, estando ahí, cuando sale tu libro, ¿no te dijeron algo? Alguien te dijo, además, una mujer escribiéndolo y analizándolo, y con mucho que se dice hoy del gobierno, ¿no te dijeron algo? A ver, ¿por qué este libro? ¿Por qué hablar de esto? ¿Por qué no? O sea, estás ahí en el Congreso, ¿y dónde lo encontramos? Bueno, a ver, te contesto de esta manera. Efectivamente, el libro lo que hace es, hace un recorrido por el mundo. Desgraciadamente, el mundo en México no importa porque tenemos una visión muy ombliguera, muy nativista, muy provinciana de lo que es el mundo. O sea, y no es privativo de López Obrador, o sea, es la élite política mexicana, nunca le ha dado valor a la escena internacional. Es decir, México, por ejemplo, no tenemos un think tank para que estudie las grandes perspectivas de la geopolítica global, la parte de la biotecnología, la ciencia, los cambios demográficos. O sea, nos falta prospectiva, Isaac, eso es muy importante. Claro. México se tiene que adelantar a los escenarios y somos una sociedad reactiva y no anticipativa de lo que puede pasar en el mundo. Entonces, la verdad es que el mundo no juega mucho en este sentido. El libro realmente habla de la génesis de la llegada de López Obrador a través del mundo. Entonces, de alguna manera, este libro salió, prácticamente salió antes del COVID-19, pero detalla más que la presidencia de López Obrador, explica la forma en por qué llega López Obrador con una nueva narrativa y una nueva explicación que parte del mundo, no de factores internos. Entonces, en ese sentido, yo creo que el libro sí aporta y se descoloca de los intereses del partido. No sé si me doy a explicar. Ahora, el libro lo pueden encontrar en todas las librerías, se venden varias librerías, en librerías independientes, en librerías académicas, está también en Amazon. Y bueno, es ahora que está todo el tema de la pandemia, te quisiera yo compartir, Isaac, algunas ligas de las librerías para que tú las puedas compartir con la audiencia que te acompaña y bueno, dar el libro, pero está en las principales librerías de México.
Oye, pues muchísimas gracias. Bien interesante porque además dicen que por ahí que el que olvida su historia no tiene no tiene futuro en ese sentido. Claro. Y hoy hay que analizar esa parte de la historia que fue un hecho histórico, aunque suene redundante, ¿sí? La manera en que se votó, en la manera en que un país se fue sobre esto. Digo, ya lo habíamos visto en otros, no quiero hacer comparaciones con otros gobiernos, Alemania, etcétera, 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 pero es algo realmente impresionante. Esperemos y veamos que de algo de esto nos motive y como tú dijiste, volvamos al país algo un poco más consciente de la importancia del voto, porque sabemos que las elecciones intermedias creo que iban a votar el primo del amigo y chance la mamá del candidato, chance, digo, si tenía tiempo y no se le atravesaba nada. Ojalá en estas, por lo menos a por quien sea o como sea, pero la gente salga a votar y exprese su sentir de una u otra manera, ¿sí? En las próximas elecciones del 21 y por supuesto en camino a todo lo demás, ¿no? Aunque suene lejano, pero aprendiendo también de las lecciones de pasado en este sentido, aprovechando tu libro para eso, ¿no? Rina, muchísimas gracias. Digo, te voy a comprometer a estar más con nosotros, a tener a estos análisis, porque el mundo es impresionante, se detuvo durante 3 meses y parecía que se había detenido y no se detuvo, y ahora se nos viene encima elecciones en Estados Unidos, elecciones en Alemania, que aunque parecen lejanas, van a tener que ver con México indudablemente, ¿no? Y va a ser uno de los temas en la agenda de bueno, es uno de los temas en las votaciones, como lo fue para Trump el decir el muro, ¿sí? Que era uno de sus temas, ¿sí? Claro. Hoy seguramente, hoy Biden y él compiten también por el voto latino, por el voto de todo mundo, entonces va a ser importante también en ese sentido y va a influenciar lógicamente a México, ¿no? Así es. Sí, tenemos que, digo, México, como dije, no podemos descontextualizarlo de las cadenas de transmisión globales. Somos un país que no estamos libres de dictados y de influencias externas. Y bueno, nos tenemos que convertir no en personas, sino en ciudadanos. O sea, tenemos que transitar a ser ciudadanos, ciudadanos que tienen obligaciones y derechos. Y uno de nuestros derechos es ejercer el voto. Y no podemos no hacerlo en las próximas elecciones del 2021. Gracias, Isaac. Muchas gracias, Rina. Un gusto. Me vas a mandar, vamos a poner las redes donde lo pueden encontrar. Y además seguir a Rina con su programa Vértice Internacional, que siempre es de lo más interesante y con un punto de vista muy diferente para todo mundo. Vale la pena. Gracias, Rina. Gracias, Isaac. Un saludo a ti y a todas las gentes que te acompañan.